Marco Tulio Cicerón fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. En cierta charla con un colega, él comentó: en toda la historia hemos tenido solo un cónsul tan preocupado por el bien público que nunca durmió en el periodo de su consulado. Asombrado por esta afirmación, su colega le preguntó el nombre de dicho cónsul, a lo cual Cicerón respondió: Caninio Ricicio. Lo curioso del tema era que Caninio Ricicio era un romano que fue nombrado cónsul por la mañana y destituido esa misma tarde. El PRI o Partido Revolucionario Institucional tiene su sede en la Delegación Cuauhtémoc, en la Avenida de los Insurgentes, en el Distrito Federal. Una mole, un rascacielos horizontal, en una ubicación privilegiada y exclusiva del Distrito Federal. Y sí, todo lo han construido con trabajo limpio y sin robar. Bueno, eso dicen ellos. El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles lo funda con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. El 30 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas del Río lo disuelve y le cambia el nombre a Partido de la Revolución Mexicana. El 18 de enero de 1946, Manuel Ávila Camacho lo disuelve nuevamente, cambiándole el nombre a Partido Revolucionario Institucional, que es el nombre que el partido conserva hoy hasta nuestros días. Creo que es importante analizar más a fondo cada uno de estos tres personajes. Así nos podremos dar cuenta de que el partido, a medida que era dirigido, disuelto y vuelto a formar por una persona, iba adquiriendo características de él. Así pues, comenzamos con Francisco Plutarco Elías Campuzano, o más conocido como Plutarco Elías Calles. Este pedagogo, militar y político mexicano, conocido también como jefe máximo de la revolución, fue presidente de los Estados Unidos mexicanos de 1924 a 1928. Como es por todos bien sabido, su influencia continuó hasta la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. Después de que Plutarco Elías Calles dejara la presidencia de México, o más bien dicho, se la prestara a demás personas, su influencia continuaba. Así pues, el 17 de julio de 1928, a manos de José de León Toral, fue asesinado el entonces presidente de México, Álvaro Obregón Salido. Y una anécdota popular es que cuando la gente preguntaba ¿y quién mató al presidente?, todos le decían cállese porque lo mata, refiriéndose así pues a Plutarco Elías Calles y su influencia que todavía continuaba. Lázaro Cárdenas del Río llegó a la presidencia. Entonces, en 1934, Lázaro Cárdenas del Río tomó posesión del gobierno y ahí básicamente se terminó la influencia de Plutarco Elías Calles. Lázaro fue el mayor de 8 hermanos, 3 hermanas y 4 hermanos, hijo de Damasco Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amézcua. Para entender un poco su capacidad, tenemos que saber que alcanzó el grado de general en el ejército a los 25 años. Entonces, entre los años de 1934 a 1940, destacó en su gobierno por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. También apoyó a la educación con la creación del Instituto Politécnico Nacional. En este punto todo estaba bien con el PRI, pero como ya todos sabemos, el 18 de enero de 1946, la nueva cara del PRI que actualmente conocemos, Manuel Ávila Camacho, disuelve lo creado por Lázaro Cárdenas del Río como Partido de la Revolución Mexicana, convirtiéndolo en Partido Revolucionario Institucional. Apodado el Presidente Caballero, Manuel Ávila Camacho toma las riendas del país de 1940 a 1946. Así pues, desde la llegada de Camacho al poder, el Partido Revolucionario Institucional nos vino a mostrar lo que sería su nueva cara. Nos vino a mostrar claramente historias de corrupción, de barbarie, de ambición desmedida y desmesurada. Y cada 6 años nos mostraban la misma cara, la misma historia, el mismo cuento de telenovela que junto con la televisora más popular de México nos siguen mostrando hasta nuestros días. Entonces tenemos que viajar aproximadamente 48 años atrás para recordar los momentos más oscuros del PRI en México.
En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llega a la presidencia de la República y este carnicero tenía una idea muy, pero muy clara. Mi gobierno no va a permitir el desorden, la anarquía o la dictadura, a cualquier precio. Y vaya que demostró su filosofía. El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. De 1970 a 1976 llegó Luis Echeverría Álvarez al poder. Las personas esperaban un presidente conciliador, un presidente pacífico, que escuchara a los jóvenes y que supiera tratarlos con dignidad y respeto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Un carnicero más como presidente de México. La misma cara del PRI, la misma historia de siempre. Por un lado la corrupción continuó y la caza de estudiantes. Así pues, en 1971 en la Ciudad de México se lleva a cabo el asesinato de más estudiantes, en lo que ahora es conocido como el halconazo de Luis Echeverría. De 1976 a 1982, López Portillo, al igual que todos los presidentes que hemos tenido en México, no se preocupó por impulsar la ciencia y la tecnología. A base del petróleo del país, pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Una vez más, dejaron la suerte del país a la producción petrolera. Todo dependía del petróleo, no del intelecto de las personas. ¿Y qué fue lo que pasó? Una crisis petrolera. Y el país entró en crisis. Y López Portillo en 1981 dijo su más célebre y recordada frase: defenderé al peso mexicano como un perro. Y pues bueno, se notó que lo defendió como un perro, porque no supo luchar contra los lobos que eran Estados Unidos y Canadá. Una vez más, la historia de siempre. Entonces, para 1982 pasó lo que ya todos sabían que iba a pasar, lo que nadie quiso ver que iba a pasar. El peso mexicano se devaluó 400%. Y López Portillo, en su último informe de gobierno ante la nación, se puso a llorar. Esa es la cara del PRI cuando tiene problemas, que ya no puede resolver y que le explotan en las manos. Se puso a llorar y culpó a los banqueros, como si los banqueros fueran los dueños del país. De 1982 a 1988, Miguel de la Madrid Hurtado fungió como presidente de México. En 1985, la Ciudad de México experimentó un terremoto que la devastó por completo. En este momento, la sociedad esperaba que el gobierno actuara activamente, pero en lugar de eso mostró una actitud pasiva. En este punto, la sociedad mexicana definitivamente se olvidó del PRI. La única forma que volvería a votar por el PRI sería que el candidato fuera Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Efectivamente, Cuauhtémoc Cárdenas quería ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el partido del que fue parte su padre y que la gente aún recordaba y añoraba un gobierno igual. Pero qué sorpresa se llevaría Cuauhtémoc Cárdenas cuando le negaron la candidatura por parte del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. El PRI entregó la candidatura a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática, o PRD, para poder competir por la presidencia de la República contra la cúpula del poder del PRI y contra Carlos Salinas de Gortari. Así llegaría en 1988 el conocido fraude electoral, en el que simplemente el sistema de cómputo se paró y después de que volvió a iniciar, el triunfo era para Carlos Salinas de Gortari, cuando todo el país sabía que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Esta fue la última acción de Miguel de la Madrid como presidente de la República para beneficiar a su partido, al Partido Revolucionario Institucional, el viejo PRI, el nuevo PRI, el mismo PRI de siempre. De 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari fue el presidente de México, a pesar de no haber ganado las elecciones. Este ha sido el sexenio más corrupto y más sangriento del país. La jugada maestra en la economía de Carlos Salinas de Gortari fue cuando llevó a cabo el FOBAPROA, que no es otra cosa más que darle el control a los bancos de las tasas de interés. La oferta y la demanda determinaría la tasa de interés. La oferta y demanda en el mercado, el cual podía ser manipulado por los banqueros. Vieron cómo los intereses abarcaban 3/4 partes de los que habían pedido. Lógicamente la gente no pagó y Carlos Salinas de Gortari, junto con toda la cúpula del poder del PRI y los banqueros, sabían que la gente no iba a pagar. Y entonces en este punto pasó lo increíble, pasó lo impensable. El gobierno de México compró todas las deudas de cartera vencida para que toda la población la pagara por medio de la deuda. Este ha sido el peor desfalco en el país, si no el de los últimos 40 años de toda la historia del país como tal. Pero cuando la población de México pensaba que en 1994 se había librado de la cúpula del poder del PRI y de Carlos Salinas de Gortari, estaban muy equivocados.
El candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, empezó a hablar de una manera diferente, de una manera que no le gustaba al PRI, de una manera que no le gustaba la cúpula del poder y principalmente no le gustaba Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el 23 de marzo de 1994, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República y 100% seguro nuevo presidente de México fue asesinado. Simple y sencillamente, el mismo PRI, dirigido por Carlos Salinas de Gortari en el momento, lo asesinaron. En 1994 el país ya estaba devastado, estaba de rodillas. La bolsa mexicana se quedó prácticamente con 0 pesos el día después del asesinato de Colosio. Para este entonces, los grupos predominantes de México eligieron al candidato del PRI como presidente de la República. Así pues, Ernesto Zedillo Ponce de León fue el presidente de México de 1994 al año 2000. Y pasó lo que tenía que pasar. El país entró nuevamente en crisis, la economía siguió devastada y por los suelos. Los inversores extranjeros prácticamente no creían en México, a salvo de los que ya estaban adentro de esta ruleta rusa. La economía familiar estaba destruida y por lo cual muchas personas emigraron a Estados Unidos. Por si todo esto fuera poco, las matanzas continuaron. El 28 de junio de 1995 se llevó a cabo la matanza de Aguas Blancas. El 22 de diciembre de 1997 se llevó a cabo otra matanza en Acteal, Chiapas. Todas estas matanzas eran en contra de grupos que se oponían al gobierno del PRI. Para el año 2000 la población ya estaba cansada del PRI y había optado por un cambio. Desgraciadamente la única opción viable que existía en ese momento era el candidato que jamás fue presidente, Vicente Fox Quesada. Prueba de que el PAN seguía siendo el mismo PRI es que las matanzas, la corrupción y el robo desmedido por parte de los políticos continuaron. La única novedad durante el gobierno de Vicente Fox Quesada es que se generaron nuevas familias ricas en México. Ahora eran familias relacionadas con la cúpula del poder del Partido Acción Nacional. Ahora era el turno del PAN. Por ejemplo, la familia de la esposa del presidente, Marta Sagún. Durante este periodo empezó a hacer sus apariciones un personaje hoy muy conocido en el país, que es el actual presidente. En una exposición él mencionó que el Estado tiene el legítimo derecho de hacer uso del poder, pero nunca especificó contra quién. Efectivamente, contra la misma sociedad. Lo cual lo demostró. En el año 2006, en Atenco, Estado de México, un grupo de campesinos se manifestaba contra la construcción del posible nuevo aeropuerto. Dichos campesinos fueron sometidos con toda la brutalidad posible. 30 de 47 mujeres detenidas fueron violadas. Un menor de 14 años junto con su papá fueron asesinados con un tiro de gracia en el corazón cada uno. En total, 201 detenidos, 201 protestantes que quizás ni siquiera entendían la magnitud de lo que les iba a pasar a ellos y a su familia. 201 personas que solo necesitaban una buena explicación de la posible construcción de un aeropuerto que jamás se llevó a cabo. Para el año 2006, las personas no estaban del todo contentas con el actual gobierno del PAN y habían decidido darle la oportunidad a un gobierno de izquierda. El actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se perfilaba como presidente de la República. Pero en este momento hizo su aparición un nuevo factor en la política mexicana, un factor que relaciona política y negocio, los medios de comunicación masiva en México. Encabezando la lista, Televisa, que ayudó mucho para que del 2006 al 2012 fuera presidente de la República Felipe Calderón. Calderón, el presidente militar, el cual se olvidó completamente de la sociedad mexicana para enfocarse en cuerpo y alma a luchar contra los narcos, olvidándose completamente que los delincuentes no están ahí por gusto, están ahí por necesidad y porque fue la salida más fácil que encontraron a sus problemas económicos. Su lucha contra el narco continuó durante los 6 años de gobierno. Así, en el año 2012, la sociedad mexicana, influenciada fuertemente por los medios de comunicación encabezados por Televisa, decidieron regresar nuevamente al PRI. Cambiaron al PRI pintado de azul, que es el PAN, y volvieron a elegir a un presidente del Partido Revolucionario Institucional. Y la historia, lógicamente, se vuelve a repetir. Tenemos la misma situación que en el sexenio de López Portillo.
Un gobierno que se olvida del desarrollo tecnológico e intelectual de las personas y apuesta todo por el petróleo. Inversiones y promesas se hicieron durante la campaña de Enrique Peña Nieto y ahora que la mayoría de los países productores de petróleo viven una crisis debido a los bajos precios, no era la excepción para México. Y México está en crisis. Del 2012 a la fecha, el peso mexicano se ha debilitado 40% frente al dólar. Nuevamente se ha contratado un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para recapacitar y ver que el PRI y el PAN son lo mismo? Que esa cúpula del poder nunca va a cambiar sus intenciones, las cuales son solamente saquear al país. Quizás al final de este sexenio, el actual presidente se va a poner a llorar en la Cámara de Diputados y a pedir perdón, igual que López Portillo.